Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema número 34, las tinieblas se oponen a la luz. Ese es el tema del día de hoy. Las tinieblas se oponen a la luz. Te invito a que vayas abriendo tu Biblia, la palabra de Dios, o enciendas la palabra, porque ya muchos la traen digital, ¿vea? Enciendas la palabra de Dios o abras la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 13. La semana pasada cubrimos los versículos del 1 al 3 de Hechos, capítulo 13. Y hoy volveremos a tomar los versículos 1 al 3, pero ahora nos vamos a extender al versículo 12, ¿sí? Cuando escudriñamos la palabra de Dios, yo creo que nosotros vemos y vamos descubriendo que la teología de la Biblia, la revelación de Dios, ha sido hecha de una manera progresiva a lo largo de la historia redentora. Algunas cosas que Dios reveló en el Antiguo Testamento las reveló, diríamos así, tempranamente. Otras cosas que Dios reveló en el Antiguo Testamento las reveló más tardíamente. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento, cosas que fueron reveladas en los evangelios, o sea, al comienzo ¿sí? Otras vinieron después, por ejemplo, en las epístolas de la palabra de Dios. Otras que hablamos más adelante como Apocalipsis, ¿no? Que la revelación de Dios ha sido progresivamente, o diríamos que ha sido paulatinamente revelada y progresivamente revelada en nuestros corazones. Como eso ha ocurrido en nosotros también, que cada vez que nosotros leemos la palabra, cuando vamos ganando, por así decirlo, mayor conocimiento y entendimiento de lo ya revelado, cuando leemos la palabra de Dios, cosas que vinieron después nos ayudan a entender, a traer luz. Por ejemplo, si usted ha leído el Salmo 91, le ha traído, cuando lo lee, le ha traído una luz, pero lo vuelve a leer posteriormente y le trae otra luz. Y lo vuelve a leer posteriormente y ha traído otra luz. Dicen que George Muller leyó la Biblia creo que estaban hablando como 5,000 veces leyó la Biblia en su vida. Y dice que cada vez que leía la Biblia, la palabra de Dios, le traía una nueva luz a su vida. Le traía una forma de entender lo revelado ya que estaba allí. Y cosas que fueron reveladas tempranamente a nuestras vidas, diríamos que cobraron un tamaño o amplificaron al paso del tiempo, amplificó una revelación más profunda en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no somos niños, como decía Pablo, ¿verdad? Ustedes ya no son niños que tienen que tomar lechita, tienen que tomar papilla. Ahora ya están digiriendo más cosas más profundas, la palabra más revelada, y entonces usted empieza a tener una revelación más amplificada de la palabra a nuestras vidas. Pero diríamos que esa es una de las cosas reveladas, una de las que tempranamente fueron reveladas a nuestras vidas y claramente son discernibles a la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que hablamos hoy, que es el reino de las tinieblas, continuamente se ha opuesto al reino de la luz. Es lo que nos dice la Biblia. Desde tempranamente se opuso el reino de las tinieblas, y que aún todavía al de hoy se opone a las cosas de Dios, se opone a la luz, esas tinieblas. Y no se requiere, diríamos que mucho conocimiento bíblico para descubrir de manera rápida, hermanos,
que esa oposición se ha estado continuamente oponiendo desde el principio, y es una oposición que nosotros debemos de entender que ha ocurrido en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, en diferentes personas, ¿sí? En formas diferentes, ¿sí? Muchas veces intensas, muchas veces más tranquilo, muchas veces con más intensidad, pero a través de diferentes ideologías que Satanás ha opuesto en ocasiones, ¿sí? Directamente Satanás se ha opuesto, como cuando le pasó a Jesús en el desierto, que directamente él fue y se opuso a Jesús, ¿sí? Por así decirlo, tuvieron una lucha de cuerpo a cuerpo, diríamos así, ¿no? Que sabemos perfectamente cómo fue. De manera que es más claro que la batalla ha sido de continuo en continuo, y siempre la oscuridad, siempre las tinieblas se han opuesto a la luz, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. En otras ocasiones, Satanás ha poseído también a individuos, ¿sí? Ha logrado usar personas. Quizás se han sentado ustedes al lado de una persona y no se han dado cuenta de que hay una persona poseída por Satanás. Se han estado sentados al lado de una persona que ha sido influenciada por Satanás, ¿sí? Otras veces esas personas han sido poseídas, han sido oprimidas y usadas por el reino de las tinieblas. Otras veces Satanás ha logrado influenciar de una manera en el mundo en sistemas de enseñanza, ¿sí? Completamente contrarias a la palabra de Dios. Y de esto habla el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, cuando habla de llevar, de someter todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás ha influenciado en los sistemas de enseñanza de nuestros días, ¿no? Pablo está consciente que nosotros estamos expuestos a enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, y se requiere un esfuerzo, sí, humano, aunque sí entendemos que es espiritual, pero humano, pero asistido por la gracia de Dios, para poder llevar esos pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿sí? A veces ha ocurrido esa infiltración a través de estructuras sociales, ¿sí? Como nosotros vemos hoy en día en la tele, en tantas cosas que se menciona hoy, en internet, en la televisión, en periódicos, en revistas, que el matrimonio entre hombre y hombre, ¿no? O que el matrimonio entre hombre y mujer ya como que va perdiendo el concepto de matrimonio, ¿sí? O de pareja, o de hijo, o de padres, o de un hombre, o de una mujer. Todo está siendo trastocado por el sistema de enseñanza de este mundo. Ya no estamos peleando como antes peleábamos, ¿no? Como nosotros entendíamos que nuestra pelea era pues lucha con lucha, ¿no? Hoy por hoy decimos no te enganches, ¿no? O sea, no pelees, no estés alegando, porque nunca vas a llegar a nada, ¿no? Eso no es simplemente, el matrimonio no es simplemente una hechura del hombre, sino es una creación y es una formación y una enseñanza de parte de Dios, porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, hermanos. Sino, si nosotros pudiéramos decir que eso es lo que nosotros podemos ver el día de hoy, pero nuestra lucha es contra potestades, contra regiones celestiales, huestes de maldad en las regiones celestiales. Hay gente mala, usada por Satanás, usada por el reino de las tinieblas, que nuestra lucha no debe de ser con sangre, con carne, sino precisamente debe ser nuestra lucha entender que es espiritual. Y podemos ver que Satanás desde el comienzo, desde Génesis, en la historia del hombre, se opuso al plan de Dios, donde Adán y Eva crecieran, ¿sí? Por eso fueron creados, para que crecieran, para que se multiplicaran, para que dominaran la tierra, gobernaran la tierra. Y esa primera batalla diríamos que se perdió, no la guerra,
pero se perdió esta primera batalla con los primeros hombres de la historia, ¿sí? Y cuando se perdió esta batalla, el planeta fue inundado con tinieblas. Se vistió este planeta con esas tinieblas de oscuridad, tinieblas intensamente fuertes, tan densas, que penetraron la mente del hombre y el corazón del hombre, y eso habla la palabra de Dios. En una ocasión que nosotros íbamos a Oaxaca, íbamos como 12, 1 de la mañana sobre la carretera, ¿sí?, para ir a Oaxaca. Yo estaba viendo y todo oscuro, creo que era el único coche que yo iba, ¿no? Y se sentía la noche, la oscuridad tan densa, yo decía, eso sí está pesado, ¿no? Bueno, esas tinieblas, dice la Biblia que en Génesis 3, cuando empezó la decadencia del hombre, que penetró en la mente del hombre esas tinieblas avanzaron hasta el punto que en el capítulo 6 de Génesis, ¿sí?, del libro de Génesis, Dios comienza a anunciar el diluvio, la destrucción completa de lo que Él mismo había creado, justamente porque en ese momento la intención del hombre, dice Génesis, que era de continuo el mal. ¿Te imaginas solamente en el hombre tener en su mente, en su corazón, continuo el mal? ¿Te imaginas? ¿Qué tan avanzado estaban las tinieblas, tan penetradas estaban las tinieblas en la mente del hombre, que Dios decidió destruir el planeta Tierra? Y unos capítulos después nos habla que Dios tuvo que literalmente quemar 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, porque la oscuridad se había infiltrado en esas 2 ciudades, había afectado a aquella población de una manera que Dios dijo: esto es irreparable, no hay otra forma de lidiar con ellos, de lidiar de esta forma más que sean quemados. Y Dios quemó 2 ciudades por eso. Así llegas a la historia del pueblo de Israel, y en él aparecen tempranamente falsos maestros, falsos profetas que tienen sueños, tienen visiones, y Dios dice: ellos solo tienen una intención, y es que mi pueblo se olvide de mi nombre. Y ciertamente se olvidaron de su nombre, porque empezaron a adorar al dios Baal. Cuando ellos adoraron a los dioses Baales, ellos se olvidaron totalmente de Dios, y Dios tuvo que traer corrección al pueblo de Israel, y fueron llevados cautivamente a ese pueblo de Israel, primero porque Dios ya le había dicho a Abraham que su pueblo iba a ser sometido por 400 años en Egipto. Bueno, Dios los saca después de 400 años, se vuelven a rebelar y ahora son cautivos por Babilonia, por los asirios. ¿Por qué? Porque continuamente ese tormento, esa penetración de la oscuridad siempre se ha opuesto a la verdad, a la luz de la palabra de Dios. Pero luego llegamos al Nuevo Testamento y tú te encuentras que la lucha, la oposición no ha mermado, hermanos. No ha mermado. Pueden cambiar los formatos, pueden cambiar las formas de cómo filtrarse la oscuridad en la luz, pero no merma. Ahí vemos nosotros el infiltrado de Judas entre los 12, que aparentaba ser como uno de ellos, y al final fue un instrumento de Satanás. Jesús le dijo a Judas: haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque ya estaba infiltrado él. En esa meditación sobre estos pasajes que he mencionado, que nos lleva a concluir en que la batalla espiritual en que tú y yo vivimos hoy en día, hermanos, es una batalla de mucha verdad. Y más bien es una batalla por la verdad. Es una batalla por la verdad. No es una batalla de poder. Obviamente hay poderes involucrados, poder espirituales involucrados, poder de Satanás involucrado, poder de Dios involucrado, ¿sí? Pero es una batalla por la verdad. De hecho, Cristo dijo: para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Por otro lado,
dice Juan que Cristo vino para destruir las obras del diablo, las obras de mentira. Y es por eso estas dos cosas se juntan. Jesús dijo: yo vine para destruir las obras del diablo, vine para dar testimonio de la verdad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la batalla? ¿O por qué es la batalla? La batalla es por la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio de Jesucristo. El arma número uno que usa el enemigo, que es la mentira, porque dijo Jesús que Él es el padre de la mentira y Jesús es el padre de la verdad, ¿sí? Y el instrumento que tiene como contraataque el Hijo de Dios es la verdad. La verdad yo no la tengo en mí mismo, la verdad yo la tengo en la palabra de Dios, ¿sí? Y la mayoría de esas luchas no se libran vía demonios, se libran vía verdad, o se libran o se están luchando vía contra la mentira, programadas ante personas que Satanás usa, e incluso muchos hombres pseudo cristianos, pseudo predicadores que disfrazan la verdad, bueno, más bien disfrazan la mentira con la verdad, ¿sí? Yo digo eso porque en el texto de hoy que vamos a ver, nosotros vamos a ver este tipo de oposición, de ataque contra la verdad de Dios. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12. Del 1 al 3, primero lo que habíamos abordado la semana pasada. Hechos capítulo 13, versículo 1. Del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, que ya dijimos quién es; Simón, el que se llamaba Niger; Lucio de Cirene; Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca; y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4 al 12. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, entiéndase por Juan el Marcos, el que escribió Marcos, ¿no? El Evangelio de Marcos, Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda esta isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamó a Bernabé y a Saulo. Deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, o sea, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado. ¿En quién? ¿En Pablo? ¿En quién? ¿En qué dice? En la doctrina del Señor. Como nosotros mencionamos en el mensaje anterior, la iglesia de Antioquía estaba reemplazando el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Ahora ya Antioquía se estaba convirtiendo en esa iglesia enviadora, en esa iglesia que iba a ser un gran movimiento misionero.
Hablamos un poco de eso la semana pasada, que esta iglesia, que de aquí en adelante va a ser mencionada de manera repetitivamente, ¿no? Es la iglesia que le da el origen al movimiento misionero más profundo. Es la iglesia donde está ahora Pablo con Bernabé, y de una manera esta iglesia se vuelve un poquito más, diríamos, más nombrada en lo que resta de este libro de los Hechos. Y podemos ver que la iglesia, en esta iglesia de Antioquía, ¿qué dice? Había maestros, había profetas. O sea, eso nos da, nos hace entender que es una iglesia bien equipada, ¿sí? Nos da 5 nombres en esta iglesia, ¿no? Es una iglesia que ha sido fortalecida por Dios. Y esta iglesia, después de ser fortalecida, ya por un tiempo, en la que decide enviar personas al campo misionero. Es una iglesia bendecida donde hay profetas, donde hay maestros. Hay 5 personajes que se mencionan aquí. Algunos de ellos ustedes ya saben a profundidad qué son, ¿no? Otros no lo sabemos. Por ejemplo, Bernabé está allí. Se nos dice que era levita de Chipre, y si se dan cuenta en la narración habla que fueron a Chipre, ¿sí? Y él era como un hombre, o era un hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría, un hombre manso, un hombre dadivoso, que introdujo a Pablo a Jerusalén. Él es el mensajero que Dios envía por Pablo a Tarso, ¿no? Y lo trae a Antioquía, un hombre de Dios, no simplemente un cristiano, porque hay cristianos y hay hombres y mujeres de Dios, ¿no? ¿Tú quieres ser cristiano o un hombre o una mujer de Dios? ¿Tú qué quieres ser? ¿No escucho? ¿Mujer de Dios? ¿Un hombre de Dios? ¿O un cristiano? Un hombre, una mujer de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Y quiero pensar que así es, ¿no? Quiero pensar que tú eres una mujer, que tú eres un hombre de Dios. Hay también ese otro personaje que se llama Simón, llamado Niger, ¿no? El nombre latín implica, ese Niger, implica negro. Y la mayoría de las personas piensan que probablemente venía de Etiopía. ¿Se acuerdan del etíope, el eunuco, ¿no? Que se convirtió, fue a Etiopía, ¿no? Bueno, el nombre de Etiopía viene de un trasfondo y significa negro, ¿sí? Por eso los de Etiopía son de tez morena, de tez negra, ¿verdad? Está Lucio de Cirene, que también está al norte de África, este personaje. Y está Manaén, que se había creado con Herodes Antipas, el tetrarca, que este Herodes había decapitado a Juan el Bautista y que había estado involucrado en la muerte del Señor Jesucristo, en el juicio del Señor Jesucristo. Y que veamos que este Manaén, que con él se crió, ahora que estaba, ya era cristiano. Y no solamente era cristiano, era hijo de Dios, era hombre de Dios. Ya ahí podemos ver el evangelio y su penetración y influencia que tiene el evangelio en todos los estratos sociales, ¿sí? El quinto de los hombres, bueno, es Saulo de Tarso, o Saulo, Pablo, que ya conocemos mucho de él, ¿verdad? El texto nos dice, como vimos la semana pasada, que mientras oraban, el Espíritu de Dios habló de alguna manera, quizás a través de uno de estos profetas que estaban allí, y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Y sabemos hoy en día cuál era esa obra, porque está descrita en su palabra: la obra misionera de evangelización a los gentiles. Y me seréis testigos en Jerusalén, que ya había pasado, en Judea, ya había pasado, en Samaria, que ya habían pasado, y hasta lo último de la tierra, que para esto fueron llamados Bernabé y Saulo, para llevar el evangelio a los gentiles. La iglesia en ese momento
fue obediente al Espíritu Santo, que lo que señaló en ese momento. Y la iglesia dice que no solamente obedeció, sino también volvieron a orar y ayunar, y les impusieron las manos y les dijeron y les enviaron a donde Dios los iba a llevar, ¿no? Las misiones representan, diría un autor, representan el corazón de Dios. La adoración descrita, si ustedes se recuerdan, la adoración descrita en Apocalipsis dice que de toda tribu, lengua y nación adoraban a Dios. Entonces, las misiones son como el corazón de Dios, porque está señalado que de toda lengua, de toda nación, dice que estaban delante del trono adorando. Y aquí está la iglesia de Antioquía, empieza el movimiento misionero, y vamos a ver en el próximo pasaje, en el próximo enseñanza de la otra semana, ¿sí?, donde Pablo y Bernabé salen, pero esta iglesia no empieza el movimiento, diríamos así, como que misionero, sin que haya sido liderado esto o comenzado esto por el Espíritu de Dios, ¿sí? Ellos nada más escucharon, obedecieron, enviaron, pero quien promovió, quien fue el promotor de toda esta obra misionera fue el Espíritu Santo, porque Él dijo: apartarme para la obra por lo cual yo los he escogido a ellos, ¿sí? Y claramente vemos en el versículo 4 de Hechos 13:4, nos deja ver que ellos, enviados por el Espíritu Santo, no solamente que el Espíritu dice apártenlos, no solamente ellos oraron, les impusieron las manos en el poder del Espíritu, sino que ahora en el versículo 4 nos dice que ellos fueron, ¿qué dice? Enviados por el Espíritu de Dios. ¿Qué tan dependencia, qué tan sumisión, qué tan relación hay para que ellos escuchen que fueron enviados por el Espíritu de Dios? Y ese es un comentario simple, pero importante, porque el Espíritu de Dios es quien endosa su poder a las personas, hermanos. Cuando nosotros hablamos a las personas de Cristo, tenemos que hacerlo bajo el poder del Espíritu de Dios. Decirle: Espíritu, endósame tu poder. Espíritu de Dios, endósame ese poder para yo comunicar tu palabra a las personas. Que no sea yo, sino que tu Espíritu Santo sea quien use mis labios para poder hablar tu palabra. Dice el texto de versículo 4, ¿sí? Dice que descendieron de Seleucia. Seleucia es un puerto, diríamos, más cercano a Antioquía. Ellos fueron hasta allí y allí embarcaron y se fueron ¿a dónde? Dice, a Chipre. Tenían sentido ir a Chipre porque ¿quién era de allí, Chipre? ¿Quién era de ahí? Bernabé era de allí. Entonces era tan natural que llegaran allí a Chipre. ¿Por qué? Porque era de allí su lugar de nacimiento de este Bernabé, de levita de Chipre, ¿no? Dice allí. Y cuando llegaron después a Salamina, ahí comenzaron a predicar, donde ellos siempre comenzaban a predicar en la sinagoga de los judíos, ¿no? Porque pese a que estaban en tierra de gentiles, pues en todo eso se había regado los judíos a causa de la persecución, y habían hecho sinagogas o templos o lo que pudiéramos, lugares de reunión, y entonces siempre que ellos llegaban a una ciudad, siempre acudían a la sinagoga de los judíos, ¿sí? Y era evidente que no hubo oposición en ese momento, porque no lo dice el texto, ¿no? Era lógico que comenzaran por los judíos para poder iniciar, para poder como que empezar a mover las tuercas y a mover las tuercas, ¿no? Para poder ir afinando la situación. Ellos conocían, estas personas de la sinagoga conocían el Antiguo Testamento, conocían algunos cumplimientos de las profecías, conocían lo que los profetas habían dicho en su momento, ¿sí?
Pero llegaron ellos y a predicarles más profundamente la palabra de Dios. Pero también deciden cruzar, dice que llegaron a Pafos. Y ahí es donde los problemas comienzan para ellos. Porque allí se encuentran con dos personajes. Un cierto llamado y falso profeta judío, porque era judío, no era gentil, era judío. Ellos estaban en un territorio gentil, pero quien estaba allí era un falso profeta, un mago judío llamado un falso profeta llamado Bar Jesús, que en arameo significa esto. Bar Jesús significa hijo de Dios. Pudiera también traducirse como hijo de salvación, porque eso es lo que la palabra Jesús significa, hijo de salvación, salvación. De manera que este era un nombre apropiado para disfrazar su mentira y decir: yo soy hijo ¿de qué? De Dios. Yo soy hijo ¿de qué? De salvación. Y él está con el procónsul Sergio Paulo, que Lucas califica un hombre prudente, un hombre inteligente. De manera que aquí está el mago, que puede hacer cosas aparentemente con la autoridad máxima de la isla, que era con la autoridad que estaba ahí, ¿no? Aquí en el problema, en este caso, el problema le llegó, porque como que dice que la intención de él era apartar de la fe al procónsul. O sea que ya había creído este señor con autoridad de ese lugar, de esa isla, ya había creído. Pero este mago probablemente le leía los sueños, probablemente le leía el café o cualquier otra cosa le leía, y como que le sacaba dinero, y de eso vivía este mago, ¿no? De esto vivía. Técnicamente, déjenles comento, la magia era como la habilidad de poder hacer cosas como que rituales, pronunciar ciertas palabras. ¿Se acuerdan de abracalabra y saca la pata y no sé qué tanta cosa, no? ¿Se acuerdan de eso más o menos, no? Que lo decíamos de niños como en una frase de curiosidad, ¿verdad? Bueno, eso es la magia. Hacer ciertos rituales, pronunciar ciertas palabras, frases que son las mismas siempre, ¿no? Con la intención de ganar poderes sobrenaturales y alcanzar los fines que ellos querían, ¿sí? O disfrazar esas mentiras. La brujería tiene algo de eso técnicamente hablando, pero la intención de la brujería es hacer el mal con poderes que se adquieren. Hay unos que dicen: es que yo hago brujería blanca, ¿no? Hay otros que dicen: yo hago brujería negra, ¿no? Es lo mismo, es la misma burra revolcada o no sé cómo le dicen, pero es lo mismo. Esas dos líneas entre la magia y la brujería como que se entrelazan, hermanos, y se pierden. Por eso es que nosotros debemos de tener cierto discernimiento de parte de Dios para entender qué es lo que está pasando en nuestro ambiente. Pero ahora el texto nos dice que este procónsul que está con este mago este procónsul quiere escuchar el evangelio, y la palabra de Dios dice que mandó a buscar a Bernabé y a Pablo para que le empezaran a explicar más sobre ese evangelio que estaban predicando. Tal vez él escuchó que estaban allá en una sinagoga por allá. Tal vez él escuchó, y entonces Bernabé y Pablo decidieron pasar a la isla de Pafos precisamente para predicar. Así que Pablo y Bernabé están en la isla, enviados por el Espíritu para evangelizar, ¿no? Por otro lado, está el hombre acostumbrado, este procónsul está acostumbrado al mago, a que le lea, a que le diga, a que le anuncie. De repente escucha a dos nuevos proclamadores de una nueva creencia, y él quiere escucharlos. Para esto, lo único que depende de nosotros, hermanos, lo único que depende de nosotros es la proclamación del evangelio.
no es metodologías. Nosotros no salvamos a los hombres. La sistematización de cómo evangelizar no salva a los hombres. La predicación expositiva per se no salva a los hombres. El único que salva, el único que sana, el único que rescata, el único que hizo la obra redentora es Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. ¿Y cómo se da cuenta de esa salvación? Bueno, es como el viento. No sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Así es la salvación de Dios. Porque nosotros no sabemos. Nosotros nada más es proclamar el evangelio. Y el Espíritu Santo es el que hace germinar la palabra. Dice, Apolos sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Nosotros no sabemos, nosotros nada más damos, pero quien hace germinar la palabra es el Espíritu de Dios. Y ahí está el procónsul y dice, yo quiero oír de estos hombres, quiero que me digan qué es esta nueva creencia, ¿sí? Pero yo me pongo a pensar, acuérdense que del corazón del hombre no puede salir el deseo de escuchar la palabra de Dios porque no está allí no está. Pero yo creo que en este caso Dios estaba obrando en el corazón de este hombre. Dios está detrás de la salvación del procónsul, que decide enviar por ellos para escuchar el evangelio, ¿sí? En el versículo 8 del capítulo 13, Bernabé y Saulo están ahí predicando, van al procónsul y les dice en el versículo 8, pero le resistía. ¿Quién le resistía? Elimas, el mago, pues se traduce su nombre. ¿Qué estaba haciendo? Procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí hay dos representantes: el reino de la luz, Bernabé y Saulo, y el representante de las tinieblas, el mago, ¿sí? Con una meta. ¿Cuál era la meta del mago? Apartar de la fe al procónsul, ¿sí? O sea, apartar de la verdad apartarlo. Él tiene la mentira puesta en el corazón del procónsul, pero llega la verdad y reemplaza la verdad por la mentira, ¿sí? Y entonces ahora le resiste, que quiere, la meta del mago es apartar de la fe, apartar de la verdad al procónsul. Yo te dije que la lucha es por la verdad, acuérdense. Puede darse por un demonio, puede darse por un falso profeta, pero es por la verdad la lucha que nosotros tenemos allí. La resistencia que este mago, ¿sí?, habla la palabra de Dios no es física. Él no está impidiendo a Pablo con el poder que tenía ahí, porque tenía a su lado al procónsul. No era que física, que vengan y llévenselo, sáquenlo del pueblo, sáquenlo de la isla. No era de esa forma la lucha, la resistencia que tenía el mago con Pablo, no, sino más bien era una resistencia de ideas. ¿Era una resistencia de qué? Ideas. Acuérdense, en el jardín del Edén se dio una batalla enorme, no física. Satanás no empuja a Adán y a Eva y vayan a los árboles prohibidos, no los empuja de esa manera, no, sino es una batalla de ideas. ¿Qué dijo Dios? Le pregunta Satanás a Adán o a Eva. ¿Qué dijo Dios? Que no deberíamos de comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque si comemos vamos a morir. ¿Se acuerdan eso? ¿Y cuál es la idea de Satanás? Tú puedes comer todo, no pasa nada. Esa es una mentira. Es una mentira de Dios. Hasta le pudo haber dicho, es una mentira de Dios, porque si tú comes de ese árbol vas a ser como Él. O sea, era una batalla ¿de qué? De ideas. Es una lucha de ideas por la verdad. En el desierto eso pasa exactamente con Satanás cuando le dijo a Jesús y le trajo ideas a Jesús.
sacadas de la palabra, porque todo lo que le dice es sacado de la palabra. O sea, ¿qué quiere decir? Que Satanás, que también es que bíblico, porque saca cosas de la palabra fuera de su contexto. Lógicamente entendemos, ¿no?, que fue así, pero sacó verdad para aplicar sus mentiras para con Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que le dijo, le presentó alternativas bíblicas, ¿no? Y Cristo dijo que terminó diciéndole: al Señor adorarás y a Él solamente servirás. Eso no estaba en la Biblia, pero en ese momento Jesús se lo pone a él. Dijo: ah, caray, eso no estaba allí. Porque bien dijo: mira, aviéntate del pináculo, mandará Jesús a sus ángeles. ¿Estaba en la Biblia? Sí, estaba en la Biblia, por un profeta que ya había escrito sobre esta tentación, ¿no? Y que le dijo: no, apártate de mí, Satanás. Mira, convierta esta piedra en pan, ¿no? Muestra tu poder como Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, estaba allí, ¿sí?, sacando ideas bíblicas hasta cierto punto, sacadas de la palabra de Dios, pero también en un punto ya cuando está a punto de suceder, o sea, Jesucristo empieza a enderezar lo que Satanás había torcido de la palabra de Dios, que estaba torciendo la interpretación, estaba torciendo Satanás. Eso fue una lucha de ideas por la verdad, hermanos, por la verdad que tú y yo debemos de tener defensa de nuestra fe, ¿sí? Y en el desierto eso exactamente fue lo que pasó cuando estuvo allí. En el versículo 8, como ya dijimos, la meta del mago no es tanto que crean en su mentira de él. No está queriendo convencer a Bernabé y a Pablo de su mentira, sino que no crean. Ahora el procónsul no crea en la verdad de Pablo. Esa es una guerra de ideas, hermanos. Esa es una guerra. Yo creo que se metió al cuarto y habló con el procónsul y le dijo: no creas esas mentiras, porque mira que quién sabe qué. Era una guerra de ideas, ¿sí? Como te decía, tal vez el mago se beneficiaba del procónsul. Tenía un salario, tenía una mensualidad por leerle las cartas, leerle el café, leerle como que las estrellas y hacer cuánto cuento le hacía a él. Ahora Satanás, ¿cómo se mueve en nuestros días? Y eso debemos de entender nosotros. Ahora, ¿cómo Satanás se mueve en nuestros días? Él tiene, escuchen esto, él tiene acceso a nuestra mente, hermanos, a través de sistemas seculares de enseñanza. Creemos firmemente que la educación hoy en día está grandemente infiltrada de esa manera, porque se mueven estos sistemas seculares a través de legislaciones que favorecen la homosexualidad y los matrimonios del mismo sexo, ¿no?, los abortos y no sé qué tanta cosa. Y dan acceso a través de eso, las mentiras a nuestra mente, ¿no?, a nuestra tolerancia de decir que vayamos en el metro y veamos hombre a hombre besándose y nosotros decimos: ah, eso es normal. Antes decíamos, traíamos a nuestros hijos: no veas eso, no veas eso. Hoy por hoy ya los dejamos y los niños, o sea, lo están viendo tan normal. Por eso les digo que ahora Satanás tiene acceso a nuestras mentes por sistemas seculares de enseñanza, legislaciones que hace nuestro gobierno, que aprueban todo ese tipo de cosas. Hoy por hoy las mentiras entran vía internet, tantas cosas que venden vía internet, la televisión y otros sistemas que no sabemos luego a veces discernir qué tan pecaminosos son esos medios, pero sirven para introducir el pecado, hermanos. De hecho, el apóstol Pablo escribió a Timoteo capítulo 4 versículo 1, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, y le dice a Timoteo:
El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios, según la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjense cómo es. Harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Elimas en el texto es uno de esos espíritus engañadores. Este mago. Cuando Juan dice en su primera carta que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, él está hablando de gente humana con enseñanza falsa, desviando a gente. Y Pablo le dice a Timoteo que en estos últimos tiempos habrá gente que enseñarán doctrinas de demonios. No solamente gente que enseñe, sino gente que siga esas enseñanzas, aplique esas enseñanzas a su vida, a su familia, esas enseñanzas de mentira. Gente que tiene contacto con demonios, los creen, los abrazan, como hoy dicen que adoran a la Santa Muerte, lo creen, lo abrazan, lo enseñan eso a sus hijos también. De hecho, se reúnen en una iglesia, muchos de ellos, muchas gente se reúnen en una iglesia para adorar a Dios, pero su corazón está allá afuera. Su corazón está con falsas enseñanzas. En muchos púlpitos, en muchas iglesias enseñan falsedad, enseñan mentiras, y todo ves a toda la iglesia, a todos los congregantes diciendo amén como borregos. Hermanos, hoy tenemos que estar aprestos a lo que el Espíritu dice a nuestras vidas. Pablo escucha la oposición de Elimas y llega el momento, como decimos aquí en México, que te llega hasta el copete, ¿verdad? Que te llega a hartar, diríamos así. Versículo 9 al 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿no?, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿no?, dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Cómo es? Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo confronta a este falso maestro, pero no sin estar lleno del Espíritu Santo, hermanos. Pablo está haciendo lo que Pedro usó en su momento con otro mago en el capítulo 8, ¿se acuerdan? En Samaria, Pedro comienza a evangelizar a Samaria, se llena de gozo Samaria, y hay un hombre también mago que se llama Simón. Simón comienza a seguirlo, incluso a aplaudir a estos hombres, a seguir sus enseñanzas y más. El texto nos dice que este hombre creyó y ¿qué? Y se bautizó este mago. Pero después que se bautizó, se dio cuenta que Pedro y Juan seguían avanzando, seguían haciendo milagros sobrenaturales, y él va y les dice: mira, tengan esta lanita, tengan esta mordida, denme de ese poder, denme de ese poder. Y entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, tu acción de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que tú estás. O sea, ¿vieron cómo Pablo y Pedro estaban haciendo lo mismo? ¿Pero eso qué? Eso fue porque estaban llenos del Espíritu de Dios. ¿Tú crees que Pedro hizo eso con medio tanque del Espíritu de Dios? No, estaba lleno del Espíritu de Dios. Estaba lleno del Espíritu, con la llenura del Espíritu de Dios.
Se requiere la llenura del Espíritu para discernir la verdad de la mentira, hermanos. Se requiere la llenura del Espíritu de Dios para tener el coraje para confrontar el error, la mentira. Se requiere de la llenura del Espíritu Santo para tomar a un falso maestro y decirle: venme en mis ojos, como le dijo a Elimas, fijando él los ojos, ¿verdad? Le dijo: venme en mis ojos, casi, ¿no? Mira lo que te voy a decir, ¿no? Mirar la cara de llamarle hijo del diablo, ¿no? Se requiere de la llenura del Espíritu Santo para hacer esto, hermanos. Y después seguir ministrando como si nada hubiera ocurrido. Le dijo unas que otras cosas y siguió predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que le pasó a Elimas, a este mago? Se quedó ciego, la oscuridad llegó a su vida. Se quedó ciego, no sabemos por cuánto tiempo, pero tanto así que el procónsul dijo, creyó en la doctrina del Evangelio de Jesucristo. En la palabra de Dios hay dos grupos, no hay tres, o eres hijo de Dios o eres hijo de ira. Así dice la Biblia. Los hijos de Dios pudieran tener como sinónimo los santos de Dios. Los hijos de la ira pudieran tener un sinónimo que son hijos del diablo. Y es lo que Pablo le dijo a este mago: hijo del diablo. Escucha a Cristo hablando a los fariseos y a los escribas en San Juan capítulo 8 versículo 44. San Juan capítulo 8 versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando él habla la mentira, dice, habla de su propia naturaleza. ¿Tú sabes por qué Satanás es incapaz de hacer algo bueno alguna vez? O de decir una verdad alguna vez, porque no hay una pizca de bondad en él, hermanos. Gente incrédula, usted conoce gente incrédula que se comporta de mala manera, pero un día decide hacer algo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque tiene todavía rasgos de la imagen de Dios que todavía queda en esa persona. Todavía hay rasgos de Dios, de bondad. En Satanás no hay una pizca de bondad, no hay una pizca de verdad. La iglesia de Antioquía, por lo que vemos, es una iglesia llena del Espíritu, es la iglesia enviadora, es la iglesia misionera, es la que envía a Pablo y a Bernabé, es la iglesia que sigue orando por ellos, pese que ellos ya se fueron, sigue orando por ellos. Hay gente así con el don de la oración, ¿sí? Pero eso no impidió que estaban orando por ellos en Antioquía. Eso no impidió que hubiera oposición en el camino, hermanos. Eso no impidió. Esa es una oposición que viene, y viene de diferentes maneras las oposiciones. ¿Cuántos de ustedes han tenido oposición en sus vidas? Porque aunque nosotros estemos orando, siempre habrá oposición. Por eso es que Pablo menciona a los Efesios capítulo 6 versículo 11: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si Pablo dijera: no se preocupen, ustedes no se cubran, no se pongan, no se vistan de la armadura de Dios porque yo estoy orando por ustedes. No, la oración no impide a que vengan las acechanzas del diablo. Por eso manda el apóstol Pablo, a través del Espíritu de Dios que inspiró, a que estén firmes con toda la armadura de Dios, que es el casco de salvación, el yelmo, que es el casco, la espada, la coraza, tantas, los pies, tanto que hay que ponerse como armadura, que un día hablaremos sobre todo eso, ¿no?
en el jardín del Edén, ¿qué había? Pues había flores, ramas, animales. Y bueno, viene camuflajeado la serpiente, ¿no? ¿Qué es el sistema moderno hoy? ¿Cuál es el sistema moderno hoy? El internet, sistema de enseñanza. Él viene camuflajeado de maestro con ideologías nuevas, ¿no? Y allí está Pablo en Pafos, ¿no? Confrontando a este hombre con su mentira, con lo que él está diciendo. Ahora escucha en el versículo 11. Ahora escucha en el versículo 11, dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor. Ese es el veredicto del Espíritu de Dios a través de Pablo. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Yo creo que en parte lo que el texto nos está ayudando a entender es que la oscuridad externa, ¿no?, que de repente él descubrió, es solamente un reflejo de una oscuridad peor interna que él estaba teniendo. De repente tú ves ahorita y de repente te cae oscuridad, ¿no?, en tus ojos, y ya no puedes ver. Y lo que el texto nos ayuda a entender es eso, que esta oscuridad que él pudo tener externa es lo que ya tenía interna, esa oscuridad. Él quedó en densa oscuridad, pero más densa era la oscuridad interna que él tenía de su espíritu. Hay gente ciega, hermanos, físicamente, pero gente ciega salva. De manera que yo puedo tener mi interior completamente iluminado y mi exterior completamente en oscuridad. No pasa nada. Pero en este caso, la oscuridad que él experimenta, producto de su ceguera, que fue temporal, aparentemente, es una reflexión simplemente de la oscuridad del alma del hombre, hermanos. El procónsul allí oyó a Pablo, reprende a este hombre. Él escucha cuando le dijo: hijo del diablo, tú estás lleno de mentira, de maldad. Y el procónsul vio cómo este hombre quedó ciego. Y entonces en el versículo 12 de Hechos 13 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Nota lo que no dice que creyó en el poder de Pablo, que era superior al del mago. No dice eso. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. El texto no nos dice cuál fue la doctrina que le predicó Pablo, pero es obvio que si creyó y al llegar a creer fue el resultado de la maravilla de la doctrina. Lo único que Pablo pudo haber predicado con las palabras que tú quieras, pero fue el evangelio de Jesucristo. Como lo dije el jueves en la oración. ¿Qué fue eso? Bueno, tú eres pecador en necesidad de redención, que hay una sola manera que ese pecado puede ser perdonado si tú te arrepientes, que hay un Cristo, que ese Hijo de Dios se encarnó y que vivió a perfección la ley de Dios, que fue sacrificado en la cruz para redención, que murió por tus pecados en tu lugar, para que si tú creyeres en Él y depositaras tu confianza en Él, entonces Él iba a ser tu redentor. Tú puedes pasar de la muerte a la vida, ¿sí? Y todo eso es por gracia. Todo eso le predicó Pablo al procónsul y dijo: ¿es gratis? ¿Por qué este mago me cobra todo? ¿No? Me cobra toda consulta este mago. Pero dices que es gratis. Totalmente es por gracia. Entonces dice que él se maravilló de la doctrina del evangelio. Esa es la doctrina que debió haberle maravillado. ¿Cómo? Sin pagar algún
peso a nadie, sin hacer ninguna obra o pagarle a un mago, sin hacer nada de esto. No. Aquí es todo gratis. Aquí es por gracia. Nosotros hemos oído tanto del Evangelio, hermanos, que esto ya ni nos maravilla. ¿O sí les maravilla esto? ¿El Evangelio? A muchos ya ni les maravilla, porque hemos oído tanto de eso. Pero es totalmente maravilloso, si lo podemos decir así, que es la única religión que entiende que eres salvo por gracia, donde se habla de salvación. Es esta, si pudiéramos decir, esta religión. Ahora, en el caso del procónsul, el evangelio fue contrario a lo que habías conocido por parte del mago. Ahora Pablo sembrando el trigo y Elimas o el mago sembrando la cizaña. Y esto no ha cesado, hermanos. Mientras tú predicas la palabra del Señor, ¿te acuerdas? Mientras tú predicas la palabra del Señor, llega otro y le dice: no creas, porque eso es mentira, y así son los cristianos, y que quién sabe qué. O sea, tú sembrando, y yo sembrando la verdad, y otro sembrando ¿qué? La mentira. No ha cesado esto. Y ahí está la parábola del sembrador, ¿no? Para muestra un botón, ¿no? En Mateo capítulo 13, del 36 al 43. Ahí lo busca en su casa. Ese es el mundo donde tú y yo vivimos, hermanos. Es donde alguien predica la verdad y hay todo un sistema entero, a veces detrás incluso de los púlpitos, pero a veces fuera de los púlpitos, vía todas las redes sociales, predicando mentiras, hermanos. Predicando mentiras. Yo he visto tantos videos en YouTube, en Facebook, predicando mentiras, haciendo cosas así como las del mago, haciendo brujerías, vistiendo la mentira con un poquito de verdad. Dios, y ya con eso es la verdad para ellos, pero todo el trasfondo es pura mentira, hermanos, haciendo cosas que ni tú te imaginas, hermanos, que hay que hacer eso. Haciendo cosas que tú ni te imaginas, pisando a gente, aplastando sus estómagos porque tienen cáncer, y te voy a aplastar cáncer, y ahí se suben, y el Señor que está ahí tirado, pensando que el cáncer se le va a tronar allí. Más bien se le va a tronar otra cosa, ¿verdad? El cáncer no se le va a tronar. Mentiras que están predicando en los púlpitos, hermanos. Mientras tanto, el hombre se ha ido acostumbrando tanto a esto, ha ido creyendo en esto, en formas naturales de hacer el ministerio, que pueden ayudar, según ellos, a contrarrestar las obras de las tinieblas. No, están amplificando las obras de las tinieblas ellos. Y quiero cerrar este mensaje diciendo cosas que ya dijimos, pero resumiendo para que recuerdes y te las lleves a casa reflexionando. Quiero decir algunas cosas. Primero, es que la obra del Espíritu Santo es más importante que cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer. Aún la exposición expositiva carece de poder sin la unción del Espíritu de Dios. 2, si la obra en la salvación y la santificación por medio de la palabra de Dios, pero la obra de Dios no obra sin la acción del Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios está su palabra, y dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad, está la verdad, está la palabra. Y donde está su palabra está su espíritu. Él la inspiró. Esto es lo que leímos. Lo que leímos en la palabra está inspirado por el Espíritu. 3, la predicación efectiva con la que Pedro y Pablo y muchos han predicado, están haciendo, depende más de la preparación del mensajero que la preparación del mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje yo lo preparo.
Pero el mensajero, ¿quién lo prepara? Dios, el Espíritu de Dios. Por eso es más importante la preparación del mensajero que del mensaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros como predicadores tenemos que estar más tiempo ¿con quién? Con el que prepara al mensajero, o sea, el Espíritu de Dios. Estar ahí de rodillas, estar buscando de Dios constantemente. Señor, muéstranos, Señor, ayúdanos, aquí estoy. Moldea este barro, moldea a esta persona, ¿no? 4. La evangelización siempre tendrá oposición. La evangelización siempre tendrá oposición. Tú y yo sembramos el trigo. ¿Qué crees? Satanás siembra cizaña. Y Dios se encarga en un momento dado de separar la cizaña del trigo. Tú estás predicando la palabra. Viene Satanás y siembra la cizaña. Pero el texto que les di de Mateo, capítulo 13, ¿sí? Acuérdense de eso. Mateo 13, 36 al 43. Ahí lo dice qué es lo que va a pasar. Él se encargará, los ángeles, de separar el trigo de la cizaña en su tiempo. Número 5, y con eso termino. Un creyente o una iglesia sin llenura del Espíritu será derrotada una y otra vez. A lo mejor nosotros pudiéramos decir, esto lo que ustedes ven es una derrota. No, no es una derrota, hermanos, porque estamos en una lucha. Mira, de todos los demás, a lo mejor están cayendo, pero gracias a Dios nosotros estamos de pie todavía. Estamos luchando por ellos. Estamos diciendo, ¿dónde está? Está en el campamento, en la enfermería, porque como que le lesionaron en estos días. Está allí, pero estamos al pendiente de ellos. Pero gracias a Dios que nosotros estamos de pie y estamos fortalecidos y estamos en el campo de batalla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una guerra? Cuando hay, no bajas, pero cuando hay situaciones, por ejemplo, heridos, cuando hay situaciones de enfermedades dentro del ejército, ¿qué es lo que hacen? A ver, saca del campo de batalla a X, a él, sácalos y llévalos a enfermería. Pero ustedes sigan luchando, y es lo que estamos haciendo nosotros. Seguimos luchando, porque nuestra guerra no es contra carne o sangre. Otros están en enfermería ahorita están en enfermería, ahorita están allí sedados, ¿no? Están allí, ¿en dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué pasó? O sea, están allí, pero nosotros que estamos cuerdos todavía estamos luchando. Por eso es que digo que una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo será derrotada. Tenemos que ser guiados, llenos del poder del Espíritu de Dios, hermanos, ¿sí? Tú y yo necesitamos continuamente ir delante de Dios. Y cuando la batalla esté dura, tenemos que estar allí, porque tú no puedes hacer nada. Yo no puedo hacer nada, porque Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. De manera que estos mensajes son para recordarnos cosas particulares que tú y yo necesitamos, hermanos, ¿sí? En el camino de Dios. Dios nos va mostrando cosas que no sabíamos, o que si sabíamos nos está recordando, te va enseñando. Quizás tiene planes para ti en un futuro, pero tenemos que esperar, orar, buscar, dedicar, apasionarnos por la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Amén. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.